La versión oficial de la Operación High Jump de 1946 era sencilla y clara. La Marina de los Estados Unidos envió una importante fuerza operativa a la Antártida bajo el mando del contraalmirante Richard Byrd. Según los comunicados de prensa, la misión consistía en poner a prueba al personal y al equipo en condiciones de frío extremo, cartografiar la costa inexplorada y entrenarse para posibles operaciones polares en una nueva era de alcance global. El convoy incluía un portaaviones, destructores, buques de suministro y aviones equipados con esquís especiales y estructuras reforzadas. También se incorporaron fotógrafos y periodistas. Los noticiarios mostraban icebergs, valientes marineros, y la bandera estadounidense ondeando al viento polar. Las órdenes de misión no oficiales, guardadas bajo llave, en una caja fuerte, a bordo del buque insignia de Byrd, eran diferentes. Las reuniones informativas de inteligencia antes de la partida hablaban de submarinos alemanes que se habían rendido tarde, de rumores de que algunos se habían dirigido al sur en lugar de a casa, de mensajes interceptados en los últimos meses de la guerra que hacían referencia a una estación Drey en la tierra de la reina Maud. Había informes de balleneros noruegos sobre extrañas luces bajo el hielo y campamentos abandonados con equipos demasiado avanzados para ser simples estaciones meteorológicas. La guerra había terminado, pero el temor de que algo se hubiera quedado atrás, no. A Byrd se le ordenó buscar bases, no los habituales búnkeres y depósitos de combustible, sino cualquier cosa que sugiriera investigación. Antenas, cables, máquinas desconocidas. Se le entregó una delgada carpeta que contenía traducciones de documentos alemanes capturados. Una página mencionaba Himmelsresonanz, resonancia celeste. Otra hablaba de Signale vom Wanderer, señales del Wanderer. El analista que preparó el archivo había garabateado una nota en el margen. Objeto desconocido, posible cometa de largo periodo, trayectoria vinculada a órbitas planetarias. Aún no tenían el nombre 3I/Atlas. Tenían pistas. Una curva en viejos mapas estelares. Un patrón en el ruido de la radio. Suficiente para enviar naves al lugar más lejano de la Tierra. High Jump estableció una base principal en la plataforma de hielo Ross. Desde allí, los vuelos se extendían por todo el continente. Algunos seguían las líneas de exploración previstas. Otros se desviaban, silenciosamente, utilizando coordenadas que no figuraban en ningún mapa público. Uno de esos vuelos, un avión bimotor cargado con combustible extra y un pequeño equipo de especialistas, se dirigió hacia la tierra de la reina Maud. Volaron durante horas sobre un hielo sin rasgos distintivos. Entonces, el terreno cambió. Picos irregulares, rocas expuestas. El viento azotaba los valles donde el hielo se adelgazaba. El piloto reconoció un patrón a partir de las fotografías tomadas por la expedición alemana en 1938. Las mismas montañas, los mismos acantilados. En un valle, vio objetos en la nieve que no pertenecían allí. Metálicos, angulares. No eran rocas. Aterrizaron en una extensión plana de hielo a sotavento. El equipo desembarcó. El viento atravesaba sus ropas. El aire tenía un sabor fuerte y seco. Caminaron con dificultad hacia los objetos. Era un campamento. O lo que quedaba de él. Cabañas prefabricadas medio derrumbadas bajo la nieve. Estufas de barril oxidadas. Bidones de combustible esparcidos y vacíos. Las marcas de las cabañas eran alemanas. Águilas descoloridas. Las letras St. Drey estampadas en una puerta. Estación Drey. Dentro de la cabaña principal encontraron mesas volcadas, papeles esparcidos, equipos derribados. Pero no había señales de lucha. No había agujeros de bala. No había sangre.
Parecía como si los ocupantes se hubieran marchado apresuradamente y nunca hubieran regresado. Encontraron un libro de registro. La última entrada tenía fecha de 1941. Una breve nota sobre el apagado de los instrumentos. Una orden de asegurar la cueva. La cueva no estaba lejos. Una abertura en la roca oscura al pie de una cresta. La nieve a su alrededor estaba extrañamente lisa, como si hubiera sido compactada y compactada muchas veces. El jefe del equipo, un teniente de la Marina con formación en ingeniería, se adentró en ella. El aire se calentó a medida que descendían. Su aliento dejó de humear. El hielo de las paredes se redujo. Luego desapareció. La cámara al final del túnel les dejó sin aliento de otra manera. Las paredes estaban talladas. Líneas, círculos, puntos que formaban constelaciones cuando el ojo los seguía. El teniente no reconoció los patrones, pero el civil que lo acompañaba sí. Era un astrónomo adscrito a la expedición como consultor meteorológico. Vio campos de estrellas, familiares, pero incorrectos, inclinados, como si se vieran desde otro lugar del sistema solar. En el suelo, montado sobre un tosco marco de acero alemán, había algo completamente diferente. Un anillo de metal oscuro, a la altura de la cintura, tachonado de pequeñas protuberancias que parecían perillas de ajuste. Los cables iban desde el anillo hasta un conjunto de equipos improvisados a partir de componentes de radio alemanes, tubos de vacío, bobinas, una pantalla de osciloscopio que se había agrietado con el frío. El anillo en sí no tenía marcas. No había placas del fabricante. No tenía números de serie. El metal era liso, demasiado liso. Cuando el teniente lo golpeó con una mano enguantada, emitió un tono sordo. No encendieron nada. Las órdenes eran claras. No encender equipos extraños. En su lugar lo fotografiaron todo. Cada conexión de cable. Cada ajuste del dial. El astrónomo dibujó los grabados de las paredes lo mejor que pudo. Se fijó en una curva más profunda que las demás. Una línea curva que cruzaba círculos que él interpretó como órbitas planetarias. Junto a ella, en alemán moderno, alguien había escrito Bahn des Wanderers, el camino del vagabundo. En una estantería cerca del equipo, encontraron un cuaderno. Las tapas estaban congeladas, las páginas rígidas. En el interior, una apretada escritura alemana, diagramas del anillo, ecuaciones, referencias a Einkopplung in das Netz, acoplamiento a la red. Una página mostraba un gráfico de frecuencia a lo largo del tiempo. La línea alcanzaba su punto máximo alrededor de un punto etiquetado como Durchgang in innerem System, circa Jahr 2000. Paso por el sistema interior alrededor del año 2000. El teniente le preguntó al astrónomo si algún cometa conocido coincidía con esa trayectoria. El astrónomo negó con la cabeza. Los cometas conocidos tenían ciclos cortos y predecibles o largos retornos cartografiados hace siglos. Esta órbita era diferente. Alta inclinación, profundamente elíptica. Algo que venía de mucho más allá de Plutón, atravesaba el plano planetario y luego desaparecía de nuevo en la oscuridad. No tenían nombre para ello, pero más tarde, cuando 3I/Atlas fue catalogado, alguien superpondría la curva alemana sobre la trayectoria moderna y sentiría un escalofrío al ver que coincidía. Informaron de sus hallazgos a Byrd por radio codificada. El resumen fue cuidadoso. Describieron una estación de investigación alemana abandonada, equipos de radio inusuales, una cueva con grabados del cielo. No mencionaron el cuaderno en detalle. Eso fue a parar a otra bolsa, marcado como personal para el almirante. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Debían documentar el lugar a fondo,
llevarse lo que pudieran transportar y destruir todo lo que no pudieran llevarse. La orden de destrucción los sorprendió. Los científicos instintivamente querían preservar, estudiar. Pero el oficial de inteligencia del equipo asintió con severidad. Si los alemanes habían estado utilizando ese equipo para conectarse a algo, nadie en Washington quería que nadie más lo descubriera, fuera amigo o enemigo. Colocaron cargas explosivas en la cabaña, en el túnel, alrededor del anillo. El ingeniero se opuso a la demolición de la cámara. La roca era antigua. Los grabados podían ser anteriores a cualquier cultura humana conocida. Volarla borraría algo único. El oficial de inteligencia lo desautorizó. No somos arqueólogos, dijo. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie pueda volver a encender esta cosa. Antes de marcharse, el astrónomo echó un último vistazo a los grabados. El haz de luz de su linterna cayó sobre una sección que no había visto antes. Un pequeño símbolo grabado cerca del punto más profundo del camino del Wanderer. 2 círculos y una línea. Le recordó a los diagramas esquemáticos de los tubos de vacío, o a un cometa con una cola cruzando una esfera. No tuvo tiempo de copiarlo. El oficial lo llamó. Subieron apresuradamente por el túnel. La nieve les azotaba la cara mientras corrían hacia el avión. Las cargas explotaron minutos después del despegue. El suelo tembló. Una columna de polvo de hielo se elevó detrás de ellos, visible brevemente por la ventanilla lateral, antes de que el viento la desintegrara. De vuelta en el buque insignia, Byrd leyó el informe completo. Había visto cosas extrañas antes: espejismos sobre el hielo polar, refracciones atmosféricas que desviaban la luz y creaban ilusiones ópticas. Pero las cámaras excavadas bajo la roca y los anillos construidos con un metal desconocido, sintonizados con frecuencias vinculadas a un cometa inexplorado, eran diferentes. Extendió el cuaderno alemán y los bocetos estadounidenses sobre su escritorio. La curva de la trayectoria del Wanderer atravesaba ambos. La siguió con el dedo. Le hizo una pregunta al astrónomo. Si este objeto llega cuando dicen que lo hará, ¿dónde será visible? La respuesta fue cautelosa. Desde ambos hemisferios, señor, en diferentes puntos. Su inclinación es alta. Pasará por encima de las regiones polares. Norte y sur. De polo a polo. La frase se quedó grabada en la mente de Byrd. Pensó en el anillo de la cueva, en las notas alemanas sobre la conexión a una red, en los rumores de que algunos en el Reich creían en las teorías de la Tierra hueca, no como un mito, sino como geometría, una forma de pensar en las trayectorias a través de los campos gravitacionales. Semanas más tarde, la operación High Jump terminó de repente. Las razones oficiales citaron el clima, fallos en los equipos, la necesidad de conservar los recursos. Extraoficialmente, los hombres que habían estado allí hablaron de accidentes. Aviones perdidos en cielos despejados, brújulas que giraban en momentos extraños, la sensación de que algo no los quería allí. Se marcharon antes de lo previsto. Los barcos viraron hacia el norte, dejando atrás el equipo empaquetado apresuradamente y preguntas sin respuesta bajo kilómetros de hielo. De camino a casa, Byrd hizo escala en Chile. Concedió una entrevista a un periódico local. El periodista esperaba que hablara de pingüinos y valentía. En cambio, Byrd habló con cautela sobre el futuro, sobre un nuevo tipo de peligro. Dijo que Estados Unidos debía prepararse para defenderse de objetos que pueden volar de polo a velocidades increíbles. La cita se publicó. Luego se minimizó discretamente en la cobertura estadounidense. Para la mayoría de los lectores,
Sonaba como una referencia a aviones o cohetes de largo alcance. Los que habían visto el anillo en la cueva oyeron algo más. Oyeron a un hombre que había leído las notas alemanas sobre un cometa que cruzaría los cielos de ambos polos y desencadenaría una serie de reacciones en lugares que los humanos apenas comprendían. Décadas más tarde, cuando finalmente se localizó la caída de 3I/Atlas desde la oscuridad, un analista jubilado de un archivo estadounidense sacó el expediente High Jump de Byrd. Superpuso la trayectoria moderna sobre la antigua curva alemana. Coincidían con la precisión de una línea de lápiz. Pasó a la página con la frase traducida «Señales del Wanderer». En el margen, añadido con otra letra años después de la traducción original, alguien había escrito 3 caracteres: 3IA. La sesión informativa tuvo lugar en una pequeña sala de un edificio de Washington, que aún no tenía nombre oficial. El almirante Byrd se sentó a un extremo de una mesa sencilla. Frente a él había 3 hombres trajeados, que nunca revelaron su rango. Un taquígrafo se sentó a un lado, con la cabeza inclinada sobre una máquina, que hacía un suave clic en el silencio. Sobre la mesa había una carpeta con el sello de la inteligencia naval, y otra más delgada, con copias de las notas alemanas tomadas de la estación Drey. Comenzaron con preguntas rutinarias: condiciones meteorológicas, retos logísticos, espesor del hielo, todas las cosas que aparecerían en los informes públicos y los manuales de entrenamiento. Byrd respondió pacientemente. Ya había hecho esto antes. Expediciones, comités, reuniones informativas. Conocía el ritmo. Entonces, uno de los hombres trajeados abrió la carpeta más delgada y deslizó una fotografía por la mesa. Mostraba el anillo en la cueva, el metal oscuro, el conjunto de equipos construido a su alrededor, las tenues marcas de tiza en el suelo, donde las botas estadounidenses habían borrado las huellas alemanas. El hombre señaló la foto con un dedo. «¿Describa esta instalación?», dijo. Byrd lo hizo. Las dimensiones, los materiales, la forma en que el anillo parecía extraño al mirarlo, como si el ojo no pudiera captar sus bordes. Les habló del osciloscopio roto, de los botones de sintonización ajustados a frecuencias fuera de las bandas de comunicación normales, del cuaderno que mencionaba el acoplamiento a una red vinculada a la trayectoria de un objeto al que habían llamado el Wanderer. El segundo hombre deslizó otro papel hacia adelante. Una curva dibujada a mano superpuesta a un esquema del sistema solar. La órbita alemana. «Nuestra gente en Anápolis ha calculado estos números», dijo. «Dicen que no es una tontería. Si estas ecuaciones son correctas, sea lo que sea este Wanderer, viene de muy lejos, atraviesa nuestro vecindario y luego se marcha de nuevo en una órbita muy larga. Dicen que se acercará más allá de la vuelta del siglo». Byrd asintió. Eso coincide con lo que estimó nuestro astrónomo. El primer hombre se inclinó hacia adelante. «Almirante, ¿cree usted que los alemanes construyeron este dispositivo?». Byrd consideró su respuesta. «Lo ensamblaron», dijo. «Si construyeron el anillo en sí es otra cuestión. El metal no coincidía con nada que conociéramos. No tenía marcas. No tenía códigos de fabricación. Construyeron la base a su alrededor. Lo conectaron a sus radios. Lo sintonizaron. Pero el núcleo parecía más antiguo». «¿Más antiguo que qué?», preguntó el tercer hombre. «Más antiguo que el Reich», respondió Byrd. «Más antiguo que nosotros». Le preguntaron por los grabados, el cielo en las paredes, la línea que marcaba la trayectoria del Wanderer. Byrd los describió con el mismo tono tranquilo,
con el que había hablado del consumo de combustible y la velocidad del viento. Los hombres trajeados escucharon sin interrumpir. Cuando terminó, el segundo hombre cerró la carpeta. «Comprende, almirante», dijo, «que nada de lo que nos ha contado hoy puede formar parte del informe oficial». Byrd casi se echó a reír. «Esa ha sido la historia de mi vida», dijo. Ellos no sonrieron. En su lugar, hablaron de política, de lo que sucedería a continuación. El anillo había quedado sepultado bajo toneladas de roca y hielo. El campamento destruido, la cueva derrumbada. La versión oficial de High Jump seguiría siendo la de entrenamiento y cartografía. Cualquier mención a las bases alemanas se limitaría a los mundanos depósitos de combustible y estaciones meteorológicas. En cuanto al Wanderer, se anotaría en un expediente aparte, clasificado, circulando solo entre un pequeño grupo que coordinaba programas de observación a largo plazo. Estados Unidos, dijo el hombre, observaría el cielo, en silencio, sin anuncios públicos, sin especulaciones. Si ese objeto existía, lo sabrían cuando llegara, y estarían preparados para ver cómo reaccionaban los planetas. Byrd hizo una pregunta por su cuenta. ¿Y si los alemanes no fueron los primeros en encontrar esa cueva? La sala se quedó en silencio. Describió la sensación que había tenido en el túnel. La forma en que las lisas paredes de roca mostraban signos de antigüedad que no coincidían con los frescos cortes alemanes alrededor de la entrada. La forma en que los grabados se superponían unos a otros. Algunas líneas nítidas, otras desgastadas como si hubieran sido trazadas y retrasadas a lo largo de vastos periodos de tiempo. El hecho de que el anillo se asentara sobre un tosco marco de acero que claramente no pertenecía al suelo de piedra que había debajo. Alguien talló esos mapas mucho antes de que los hombres volaran hacia el sur en barcos, dijo. Alguien observó ese Wanderer antes que nosotros. Los hombres trajeados no respondieron. Uno tomó nota en un bloc. Otro cerró la carpeta. Las teclas de la taquígrafa siguieron sonando durante unos minutos más. Luego, la sesión terminó. La transcripción de ese informe se mecanografió por triplicado. Una copia se guardó en el archivo de seguridad personal de Byrd. Otra se guardó en los registros de inteligencia naval. La tercera se colocó en un archivo más pequeño que contenía documentos relacionados con fenómenos inusuales con posible importancia militar. Años más tarde, cuando se reorganizaron y trasladaron los archivos, una de esas copias desapareció. Pasaron décadas. A finales de los 90 se le había asignado el nombre 3I/Atlas. Los telescopios seguían su trayectoria. Los datos se introducían en ordenadores que actualizaban las efemérides y trazaban posiciones futuras con décadas de antelación. La mayoría de los astrónomos involucrados lo trataban como una curiosidad científica, un objeto interestelar en una larga y extraña órbita. Interesante, exótico, pero solo otra cosa más que medir. En una oficina sin ventanas, un analista sacó una vieja curva de un archivo amarillento y la superpuso a la trayectoria moderna en un monitor. La coincidencia seguía ahí. Una línea de lápiz alemán y un modelo digital, separados por 60 años y una guerra, trazando la misma trayectoria. Recuperó la transcripción del interrogatorio que había sobrevivido. Leyó las mesuradas respuestas de Byrd, la breve mención de las señales, las notas sobre frecuencias para las que no se había construido ningún transmisor terrestre, el comentario de que el anillo no parecía hecho por el hombre. En un bloc aparte, el analista escribió una sola frase:
si en 1940 existía un dispositivo sintonizado con el Wanderer bajo las rocas de la Antártida, y ese dispositivo respondía al mismo objeto que ahora llamamos 3I/Atlas. Entonces, somos al menos la segunda civilización en construir hardware para una red que aún no comprendemos. Subrayó segunda. La nota nunca salió de la habitación. Cuando 3I/Atlas hizo su siguiente aproximación y los instrumentos de todo el mundo se iluminaron con señales relacionadas con su paso, nadie mencionó la operación High Jump en las ruedas de prensa públicas. Nadie habló de la estación Drey, ni del anillo de la cueva, ni de la órbita dibujada con mano alemana. La narrativa oficial se centró en los orígenes interestelares y la composición química. Pero en privado, un grupo muy reducido no perdió de vista los polos. Los satélites monitorizaban los patrones aurorales en busca de anomalías que no coincidieran con la actividad solar. El radar profundo observaba los cambios en el hielo donde se encontraba el túnel derrumbado. Los sismómetros escuchaban los temblores rítmicos con períodos que coincidían con el pulso del cometa. El software señalaba cualquier ráfaga repentina y coherente en frecuencias extrañas procedentes de la dirección de la Tierra de la reina Maud. La mayoría de los días solo había ruido. Entonces, durante una pasada, un sensor registró una señal débil y de banda estrecha que ascendía desde el interior de la Antártida, haciendo eco de una frecuencia que 3I/Atlas acababa de barrer minutos antes en la oscuridad sobre el lado opuesto del planeta. La ráfaga duró menos de un segundo. Se registró, se marcó la hora y se archivó en un sistema que la etiquetó con una antigua palabra clave importada, de una copia escaneada de un cuaderno alemán: Wanderer.